Pues un lunes más de Zooms de Nikken, esta comunidad que la verdad no nos hemos dejado y todos los lunes aquí estamos presentes, siempre aprendiendo algo nuevo. Y hoy tenemos una invitada especial, por muchas razones especial, pero una de ellas porque no vamos a hablar de Nikken. Vamos a hablar del propósito personal de cada quien, qué tan claro lo tenemos, qué puntos son los que hay que analizar. Y a esto en japonés se le llama el Ikigai, es el propósito de vida que cada quien tengamos. Me da mucho gusto invitar a Steffi por muchas razones. La conozco desde niña, la he visto crecer, es bien jovencita todavía, pero con un camino recorrido impresionante. Tiene un propósito, un modo de vida que es totalmente altruista y de niña siempre lo tuvo y ahora de más adulto lo está llevando a cabo de una manera increíble con personas de la tercera edad. Ha estado muy metida trabajando con ellas y finalmente ahora puso su centro en Puebla, que le preguntaba yo cómo se dice, porque no es un home, no es una casa de asistencia, es un lugar donde las personas mayores pueden ir a pasar el día y así estar entretenidos y aprender cosas nuevas. Lo diseñó de una manera increíble. Me encantó su proyecto, la verdad es algo muy original, único y pues sí, con un propósito increíble que ya finalmente inauguraron y pues lo llevó a cabo. Entonces, qué mejor ella para platicarnos de algo que no se quedó solo pues en planes, en sueños, sino que es un sueño aterrizado. Me da muchísimo gusto, Steffi, tenerte aquí. Gracias por aceptar, porque sé que estás ocupadísima todos los días, pero te agradezco muchísimo y pues sin más preámbulo, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Coca. Pues sí, gracias, digo, al final por la presentación, ¿no? Creo que varios de aquí pues me conocen, han conocido mi historia. Efectivamente, pues es un proyecto muy lindo, ¿no? Pero creo que lo fundamental de todo, pues es justo como el propósito de esta conversación, ¿no? Que es el Ikigai, que es entender eh, nuestro propósito en acción. Y el Ikigai, pues realmente tiene todo esto que a mí me ha ayudado a, pues a lo mejor llegar a donde estoy hoy, ¿no? A poder cumplir mi sueño y a tener los elementos y las herramientas necesarias, ¿no? A compartirlo con las personas adecuadas. Y me gustaría como empezar por un poquito poniendo en contexto sobre qué es, ¿no? El Ikigai o de dónde viene como esta palabra. Eh, y tú lo dijiste ahorita, es curioso porque está vinculado tal vez un poco con lo que hago, ¿no? Pero cuando yo encontré y descubrí lo que era el Ikigai, pues fue justamente a través de meterme en todos estos temas de la longevidad, ¿no? Entonces, pues si no conocen cuál es el secreto de la longevidad, uno de ellos es el Ikigai. Y este secreto se encuentra en las llamadas zonas azules, que son 5 lugares del mundo en donde la gente vive más de 100 años. Y obviamente eso llevó a investigaciones para conocer y para saber qué tenían en común, ¿no? Esos lugares o esas zonas para poder vivir tantos años, ¿no? Uno de ellos es Okinawa en Japón y en Japón específicamente encontraron en uno de estos como 10 pilares, ¿no? Que son como los que conforman estas zonas azules, el Ikigai. Pero el Ikigai también existe pues en otras culturas, con otras palabras y con otro, a lo mejor enfoque, pero pues obviamente al tratarse de Nikken y de toda la filosofía japonesa, que la verdad es bellísima en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito empresarial, en el de trabajo,
¿no? Y en este que es el de propósito de vida, creo que tenemos mucho que aprenderle como a esta cultura oriental, ¿no? Para poder tener sociedades pues mucho más productivas, mucho más humanas, mejores, y por eso la verdad es que pues es tan bonito como siempre entender el contexto de la empresa en la que estamos, ¿no? El Ikigai, como les decía, no es algo exclusivo de Okinawa, pero es en donde mejor está descrito y donde más se comprende y donde más se ha, digamos, como estudiado, ¿no? Platicado y puesto en práctica desde diferentes ámbitos. En Okinawa está habitado por las mujeres más ancianas de la Tierra, ¿no? Ahora que estamos también en este mes de la mujer, pues bueno, ahí han vivido las mujeres más longevas y el promedio de vida es de 88 años, imagínense. Entonces, muchas de las personas que están ahí, pues viven más de 100 años. Los japoneses no son solo campeones en el arte de vivir mucho tiempo, pero también en tener justamente estas ganas de vivir, ¿no? Yo que estoy en este enfoque de las personas mayores, pues justamente son personas sumamente respetadas por su sabiduría, ¿no? Es a las personas a las que les consultan, son como todos estos consejos, ¿no? Para poder transmitir el conocimiento y para transmitírselo a los más jóvenes, y es una generación sumamente respetada, a diferencia tal vez de Latinoamérica, en donde se ha perdido mucho como el respeto a la persona mayor, ¿no? Y en donde está sumamente marginada. Y lo vemos incluso en este tema de que no hay tantas opciones ni alternativas, ¿no? Para ellos. Entonces, el hecho de ser los transmisores también de conocimiento, pues te da un propósito en la vida, ¿no? O sea, creo que vas como afinando poco a poco esa parte porque sabes que lo vas a transmitir y que tú tienes que generar en las generaciones que vienen, pues o sea, ese despertar a ese sentido de vida para poder ir dejando como ese legado, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es como súper importante cuando estamos entendiendo el Ikigai, y es, ¿por qué quieres lo que quieres? Más allá de un propósito de vida, ¿por qué? ¿No? Viene aquí un poco la descripción, ¿no? De Ikiru, que significa vivir o vida, y Kai, que describe el valor o mérito eh, de lo que uno está esperando. Entonces, realmente el Ikigai es como esa razón de ser, es aquello por lo que merece la pena vivir. Y por eso es un propósito en acción, ¿no? No es como una meta o como un objetivo, porque es algo dinámico y es algo que va a ir cambiando, pero es tener muy claro cómo se va a ir conformando ese propósito. Entonces, el Ikigai refiere como a estas circunstancias mentales y espirituales en las que los individuos sentimos que nuestras vidas realmente tienen un sentido, son valiosas, eh, y está orientado, como les decía, un poco como a futuro, ¿no? Porque realmente es como el poder ir sintiendo y experimentando eso que nos da propósito y sentido de vida, eso que nos dice, sí, levántate hoy con todas las ganas, con toda la energía, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque estamos aquí para algo más allá, ¿no? No solamente para ejecutar un trabajo o para tener un rol, ¿no? En nuestra familia, sino realmente como con un propósito y un sentido de vida pues mucho más intrínseco. Y a veces es difícil hablar de esto porque es como muy subjetivo, ¿no? O sea, no es algo tangible, no es algo material, es algo que se siente y es algo que vamos creando en nuestro interior, pero que nos da también esa fortaleza de ser cada día mejores seres humanos. Me gusta poner esto de ejemplo porque a veces esperan en el Ikigai realmente algo que se le llama diagrama de Venn de propósito, que muchos lo han utilizado también para explicar y que también es todo otro tema como padrísimo de encontrar ese propósito, ¿no? De cómo, en qué quiero enfocar, ¿no? O sea, mi vida, pero el Ikigai viene más como en la parte como espiritual, digamos, ¿no? O sea, del ser humano. Y el propósito, pues sí es como muy claro y muy enfocado. Yo podría compartirles que yo este diagrama de Venn lo he ido como trabajando mucho hasta que encontré que mi propósito era crear servicios que le brindaran una mejor calidad de vida al adulto mayor. Y entonces eso
se ha llamado de diferentes formas, ¿no? Y eso ha tenido como muchas formas de materializarse, pero ese es un propósito como muy tangible, ¿no? Y forma parte también como de encontrar, pues justo, ¿no? Como esa mezcla entre mi pasión, mi vocación, mi profesión, mi misión, pero el Ikigai es más bien qué es lo que nos forma como personas, ¿no? Para poder tener claros nuestros propósitos de vida, ¿no? Tener un Ikigai es un modelo de vida. Y hay una autora que es como realmente de las más como profundas en este tema, porque también es difícil encontrarlo, como está mezclado con este tema de propósito, que se llama Mieko Kamiya, y dice que es un propósito del día a día, ¿no? Que es algo que se va formando en la vida cotidiana. Estos son como los 4 pilares a partir de los cuales se forma el Ikigai, ¿no? Y que realmente nos pide como un trabajo con nosotros mismos. El primero son nuestros valores, el segundo son las relaciones que tenemos y las funciones o el rol que desempeñamos en cada una de esas relaciones, nuestro trabajo, nuestros intereses y nuestros pasatiempos, y la presencia y la esperanza. Este es el diagrama de cómo se ve el Ikigai. Si se fijan, lo que hay en medio es la autorrealización. Y la autorrealización, pues realmente la podemos tener cuando tenemos una conciencia de aquello que entrelaza cada uno de los puntos que vimos, ¿no? Las funciones y las relaciones, la presencia y la esperanza, el trabajo, los intereses y nuestros valores. Y entonces, nosotros cuando generamos realmente esa conciencia en cada uno de esos puntos, pues podemos tener esa autorrealización. Para encontrar nuestro Ikigai, necesitamos tener una conversación sumamente honesta con nosotros mismos y darnos una buena dosis de autoconocimiento. Yo siempre que me invitan a platicar algo, a compartir algo, les digo que, incluso a mis amigas, ¿no? A quienes me conocen, siempre les he dicho que realmente yo creo que he logrado lo que he logrado y se me han abierto muchas puertas por realmente este deseo de conocerme a mí misma y de ser mejor cada día. Y muchas veces eso implica cosas que no nos gustan y que nos van a poner fuera de nuestra zona de confort. Y creo que justamente cuando trabajamos en algo como Niken, ¿no? Que trabajamos con personas, pues nos pone a prueba, porque pone a prueba nuestros valores, porque pone a prueba quiénes somos, pone a prueba el hecho de poder enseñarle a alguien, el compartir con alguien, el impulsar al otro, ¿no? O sea, realmente creo que logramos ver materializada una cadena de favores, por ponerle un título, ¿no? Y una cadena de apoyo y una red de apoyo, porque si yo ayudo al otro a que cumpla sus metas y sus objetivos, yo voy a poder llegar a los míos. Pero para que eso pueda pasar, pues yo tengo que tener una dosis de paciencia, tengo que tener conocimiento, tengo que tener compromiso, tengo que tener disciplina, ¿no? Y todas esas cualidades que yo tengo que desarrollar, tengo que ser capaz de poder desarrollarlas en el otro y de poder verlas. Porque si yo simplemente voy a juzgar y voy a decir, ay, no, esa es una floja y nunca va a hacer nada, pues nunca la voy a invitar y a lo mejor era mi próximo diamante, ¿no? Pero simplemente decidí ponerle una etiqueta. Entonces, realmente necesitamos conocernos mucho y empezar a limpiar los lentes con los que vemos a los demás que están a nuestro alrededor. Aquí hay algunas preguntas de cada uno de estos rubros que si tienen por ahí donde escribir en su celular o en algún lado, son como una guía, ¿no? Como para poder empezar a hacer este mapa mental de lo que conforma ese Ikigai y ese propósito en acción que tenemos, ¿no? En cuanto a valores, ¿cuáles son tus valores fundamentales? ¿Cuáles son las creencias que son importantes para ti? Y yo les diría, así como lo estamos evaluando para nosotros mismos, podemos también observar si esas personas que nos rodean comparten esos valores. Porque si no los comparten, pues a veces es difícil, ¿no? Y va a ser
como muy, de mucho roce esa relación, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos rodearnos de gente que comparte esos valores. En las funciones y en las relaciones. ¿Cuál es tu función dentro de tu familia, dentro de tu trabajo y dentro de tu comunidad? A lo mejor eres esposa, a lo mejor eres hermana, a lo mejor eres hija, ¿no? ¿Y cómo te sientes en esa relación y en esa función? Porque no siempre todos los roles que tenemos nos gustan o nos acomodan, ¿no? A lo mejor me acomoda más el rol de hermana que el rol de tía, porque, pues, no sé, ¿no? No tuve hijos o lo que sea. O sea, ¿cuáles son los roles en los que yo me siento más cómodo? ¿Y por qué les hago ver esto? Porque a lo mejor, o sea, no es que vamos a dejar de tener esos roles, ¿no? Pero si identificamos las cualidades de aquellos roles que nos gustan, entonces esas cualidades realmente podemos utilizarlas también para otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre esas cualidades que tenemos como seres humanos podemos expresarlas en diferentes ámbitos. Y entonces si yo sé realmente identificarlas, pues puedo empezar a hacer mi caja de herramientas, que ya así le llamo, ¿no? Que es esa caja de cualidades con las que podemos desempeñar muchas otras funciones que no necesariamente están casadas con lo que estudiamos o con lo que hacemos hoy, ¿no? O con lo que nos dijeron, perdón, lo que nos dijeron en que éramos buenos, ¿no? Sino que realmente vamos nosotros identificando eso. ¿Por qué? Porque se siente una paz y se siente una armonía. Hay muchas amas de casa que pues, son amas de casa porque tienen el rol, pero no porque les guste llegar y cocinar y hacer y servir, pero a lo mejor son muy buenas cuando tienen que hacer todas las actividades deportivas con la familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cualidades son las que tenemos que identificar y cuando encontramos realmente ese Ikigai, lo que hacemos y lo que sentimos nos va a dar paz y nos va a dar armonía, aún en los momentos más difíciles. Luego, qué aspectos de tu trabajo te llenan, te dan satisfacción, le dan sentido y le dan propósito? Vuelvo al mismo punto. A lo mejor yo me dedico a hacer pasteles, pero lo que más me gusta es empacarlos, aunque sean buenísimos y tengan un súper buen sabor. O sea, a lo mejor de todo el proceso lo que más disfruto es ponerle el moñito con el, ¿no? Con la bolsita, con el no sé qué. Y esa cualidad la puedo usar para muchas otras actividades. Entonces, identificar, bueno, esa parte en mi trabajo, ¿no? Y después, ¿cuáles son mis intereses y mis pasatiempos? ¿A qué dedico mi tiempo libre? Cuando realmente yo elijo en qué pasar mi tiempo, en qué lo ocupo. Y eso en Niken, por ejemplo, pues va a ser sumamente importante. ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Qué libros leemos? ¿Qué escuchamos? Van a ser los pilares fundamentales para que mi negocio funcione o no funcione. ¿Y qué cosas te gustaría también aprender o intentar hacer? El otro es la presencia y es el estar en el aquí y en el ahora. ¿Cuándo sientes que estás más presente? ¿Qué cosas o a quiénes aprecias? Y esa es una frase como muy trillada hoy en día, ¿no? Estar en el aquí y el ahora y estar presente. Pero realmente identifiquen a lo largo del día cuándo pueden olvidarse de que existe el celular. Cuándo pueden realmente que el tiempo se les vaya volando y que digan, chin, ya pasó una hora, ¿no? Porque esas actividades son las que realmente, pues, nos están llenando, ¿no? Son las que realmente nos hacen estar presentes. Entonces, es importante identificarlas. Y más o menos así, pues, se ve como el esquema, ya que lo vamos llenando, ¿no? Para ir generando como esta interrelación en cada uno de ellos y que ese momento de conciencia de todo ello es el Ikigai. Y eso nos va a llevar a la autorrealización. Por eso el Ikigai no está en el centro, sino en la conciencia de cada uno de esos pilares.
¿Cuáles son algunos pasos que se recomiendan y que recomiendan diferentes autores para poder realmente encontrar nuestro Ikigai? Bueno, lo primero es empezar pequeñito. Y es lo mismo cuando empezamos, por ejemplo, Niken, ¿no? A lo mejor sí, yo lo que quiero es pagar mi deuda de la tarjeta de crédito que es de 300,000 pesos. No puedo enfocarme en ver en ese panorama completo porque es demasiado grande para mí en este momento. Tengo que ver en acciones pequeñas que me van a llevar a esa meta más grande, ¿no? Eh, y lo mismo para encontrar esa autorrealización. Tengo que empezar por poquito. Si yo nunca he leído, pues no me puedo poner el propósito de leer un libro a la semana porque jamás va a suceder, ¿no? Pero sí puedo ponerme el propósito de leer 3 páginas al día, que tal vez es viable y me siento cómoda, no me quita mucho tiempo y entonces le voy a ir agarrando el gusto, ¿no? Segundo, liberarme de las viejas ideas. Es necesario como irnos quitando esas capas de creencias que tenemos, esas capas de lo que me han dicho que soy, de lo que me han dicho que tengo que ser, de lo que decido, ¿no? Realmente ir quitando esas capas para poder dar esos pequeños pasitos que me van a ir llevando a mi autorrealización. Buscar armonía y que sea sostenible. Volvemos a lo mismo. Si empiezo con un libro a la semana, a lo mejor el día que tenga o en el mes que tenga más trabajo, pues eso no va a pasar, ¿no? Y entonces va a venir como frustración. Entonces, tiene que ser siempre sostenible y tiene que ser armonioso conmigo y con mi entorno. Porque, ojo, la autorrealización, aunque parece algo que es completamente individual, si no ayuda, digamos, por ponerle una palabra, a quienes están en mi entorno y a quienes están en mi alrededor, tal vez estoy haciendo algo que me sienta bien a mí, que le sienta bien a mi ego, pero no necesariamente a los que me rodean. Y cuando tú te encuentras a una persona que está autorrealizada, esa persona emite luz. Esa persona es una persona con la que quieres estar. ¿Por qué? A lo mejor no sabes por qué, pero es una persona que te da paz, es una persona armoniosa, es una persona que dices, oye, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué diferente? ¿Por qué le sonríes a la vida? ¿No? Entonces, esa autorrealización y esa conciencia de nosotros y de nuestro propósito tiene que traerle armonía a nuestro entorno. Y volvemos al punto, estar en el aquí y el ahora. Y eso se empieza con cosas chiquititas, ¿no? Como el estar hoy aquí en esta plática, que yo digo, ¿cuántos sabemos? 22 conectados. Hasta eso al principio dije, chin, va a haber súper poquitos, pero no, sí son algunos. Y felicidades porque te estás dando este tiempo, porque estás aquí queriendo escuchar algo que puede hacer la diferencia en tu negocio. Porque los que están aquí tienen un compromiso con ustedes mismos y tal vez con sus equipos, ¿no? Y por eso es bonito el tema del Ikigai y ahorita en un momento voy a dar como esa frase que a mí me gusta mucho. Pero volvemos a este punto, ¿no? Vamos a encontrar armonía y conexión cuando construyes relaciones armoniosas alineadas con tus valores, ¿no? Vas a experimentar propósito al servir a otros, al reconocer y al expresar como esa gratitud, ¿no? Y el encontrar como el propósito en esto que haces, en esta función que tienes, en esta función que tiene alguien más, ¿no? A lo mejor muchas veces damos por hecho también como el trabajo de la gente o lo que hace la gente y no nos damos el tiempo de dar las gracias, ¿no? Oye, gracias por tener siempre todo limpio y en orden. La creatividad y las experiencias transformadoras. eh, y creo que ahí yo metería, por ejemplo, todas estas capacitaciones. Son experiencias transformadoras, porque a lo mejor son cosas a las que no estamos acostumbrados, son cosas que a veces sí oímos, pero no escuchamos, ¿no? Porque puedo estar aquí conectado y haciendo 300,000 cosas y pues hay que vean que estoy aquí conectada para que no digan que no vengo los lunes. Pero te digo algo, este tiempo realmente es para ti. A tu líder ni le va ni le viene si estás o no estás. Pero si estás, tiene más herramientas y más elementos para ayudarte.
¿Por qué? Porque te das ese momento, porque te interesa, ¿no? Y porque cuando tenemos nuestro propio negocio en donde nosotros tenemos que dar ese tiempo, dar ese espacio, hacer esa disciplina, pues es porque hemos decidido salir de esa zona de confort. Y por último está la satisfacción con la vida. Cuando tu trabajo y tus pasatiempos se alinean con todo lo demás, pues obviamente te va a traer mucha satisfacción, ¿no? A mí alguna vez me decían, en tu agenda tiene que estar agendado primero el tiempo para ti y después todo lo demás. Porque si tú no estás bien contigo y si tú no te das ese tiempo y ese apapacho y esa recompensa, va a ser difícil que te sientas en armonía con todo lo que está a tu alrededor. Entonces, el Ikigai va a ser este proceso y este flujo continuo, ¿no? De autoanálisis, de prueba y error y de desafíos. Entonces, va a venir la tormenta, voy a tener que aprender algo de mí, voy a tener que cambiar y probablemente pues va a venir otro desafío, ¿no? Entonces, son como estos engranes que están siempre ahí, pero que mientras más te conoces a ti mismo, más fácil es pasarlos, más fácil es levantarte cuando te caes, porque realmente tienes esa fortaleza en ti, no está puesta en todo el exterior. Bueno, esto es realmente ya como un poco lo que hemos visto. ¿Y qué no es el Ikigai? No se trata de hacer dinero, no se trata de ser bueno en algo, ni de ser el mejor en eso. No se trata de lo que el mundo necesita de ti. Se trata realmente de esta conciencia y de que llegues a esta autorrealización. Que puede haber quien te diga, pero es que la autorrealización jamás la vas a encontrar en este plano, ¿no? Pues tal vez no, porque pues es una fase, ¿no? De experiencias, pero realmente sí puedes encontrar esa paz y esa armonía. Y te aseguro que cuando tú empiezas a estar en eso, empiezas a tener gente a tu alrededor que se siente exactamente igual que tú. Que a pesar de que afuera se ve completamente difícil y tormentoso, tu paz es inamovible. Así truene, relampaguee, ¿no? En la política suceda lo que suceda. Pero ¿por qué hoy me invitaron a mí, ¿no? A esta capacitación de Niken a dar esto? Siempre les pongo estas frases que son las que siempre escuchamos, ¿no? Se escucha muy bonito, pero tenemos que pagar las cuentas a fin de mes y yo no tengo tiempo para estar pensando si me gusta o no me gusta, si siento o no siento, si soy feliz y si no soy feliz, ¿no? Me encantaría, pero no tengo tiempo para eso. Eso es para los que no tienen nada en qué pensar o en qué ocuparse. Y oh, sorpresa, ¿no? Si tú quieres ser un líder y si tú quieres ser un agente de cambio, esto te interesa. Porque tú tienes que inspirar al que esté contigo. Tienes que inspirar a las personas que están a tu alrededor, ya sea para níquel o para cualquier otra cosa, ¿no? Esa inspiración va a generar confianza. Cuando hay confianza, puede haber objetivos, ¿no? Y pueden fijar esos objetivos. Cuando hay objetivos, necesitas un equipo para lograrlo, porque no vas a llegar solo. Y cuando tú llegas y cuando tú tienes ese equipo, pues obviamente viene una felicidad, ¿no? Y viene esta alegría, porque realmente la felicidad pues es como mucho más allá, pero viene esta alegría de esta recompensa de haber logrado lo que logramos. Pero toda esa cadenita tiene que ver contigo. Si tú cada vez que les contestas feo, pues no te van a querer volver a marcar, ¿no? Si tú cada vez que lo compartes con flojera, van a decir, no, pues si así con esa flojera me lo comparte, pues no se me antoja, ¿no? Entonces, realmente tenemos que fijarnos si estamos siendo ejemplo de eso que queremos que los otros logren. Y para eso necesitamos tener conciencia de nosotros mismos y estar dispuestos a trabajar con nosotros mismos. Porque por ahí dicen también, ¿no? Me viene mucho esta frase de lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si el otro te está chocando, ¿por qué te está chocando? ¿No? ¿Qué es lo que te choca del otro? Hay algo en ti que a ti te está molestando. Pero para que realmente puedas descubrirlo y no vayas por la vida poniéndole a los demás
todas las medallitas, ¿no? Dirían, y colgándoles todas las medallitas de que ellos tienen la culpa de todo, pues realmente tienes que conocerte a ti mismo. Muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos trabajando con personas, ¿no? Tienen muchas dimensiones. Entonces, realmente necesitan como este conocimiento, pues un poco más profundo, ¿no? Y necesitan esta acción expansiva, esto más sistémico, más multidimensional. También podría decirles, después del COVID, la gente cambió y cambió en muchos ámbitos, ¿no? Incluyendo el laboral, pero ahora, por ejemplo, pues les importa mucho más el tiempo que pasan con la gente que quieren, con sus familias, con la gente cercana. ¿Por qué? Porque le vimos el valor a eso, ¿no? Después de que veníamos a lo mejor como robots así en toda la acción. Entonces, para yo poder crear un equipo y para yo poder darles herramientas, pues necesito saber cómo dárselas y necesito trabajar conmigo para que ellos por lo menos sepan por dónde empezar, ¿no? Y qué es lo que tienen que ver y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el Ikigai siempre va a ser esa brújula y es lo que te va a ayudar a mantener ese rumbo, ese foco, esa visión, ¿no? Y a decir, no importa que ahorita lo esté viendo gris, yo sé que puedo salir de esto si alineo todo lo demás, ¿no? Si me enfoco en eso que me da paz, si me enfoco en este presente, en este paso que voy a dar, no en el panorama completo. Entonces, el Ikigai no va a ser un destino, como son los objetivos o como son las metas, sino que va a ser el camino a través del cual voy a llegar a esos objetivos y esas metas y esos propósitos. Ese Ikigai obviamente va evolucionando y va cambiando con el tiempo, con la edad, con los roles que vamos, ¿no? Obteniendo, con el mismo autoconocimiento que vamos adquiriendo. A mí me gusta mucho cerrar con esta frase, ¿no? Que es, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, atrévete a descubrir tu Ikigai, a realmente conocer tu propósito, a darle sentido y acción a tu vida y entonces poder ser un agente de cambio, ¿no? Y poder transmitirle eso a las personas que te rodean. Creo que siempre vamos a estar con constantes oportunidades. Esta es una de ellas y tómenlo así. Yo les dejo aquí algunas lecturas que están pues ahí recomendadas que tienen que ver con el Ikigai, que pueden leerlas y demás, pero realmente nada de esto va a funcionar si no tienen esa apertura, si no tienen esa disposición, porque difícil es aquí y en todos lados. Difícil es para el que hace níquel como para el que tiene un trabajo fijo y seguro. ¿Por qué? Porque va a tener a lo mejor un compañero que siempre le va a querer meter el pie, el otro que no lo va a querer dejar que suba de puesto, ¿no? El otro súper exigente que nunca le va a parecer cómo hace las cosas. Entonces, los retos están en todos lados. Pero si ustedes decidieron estar hoy aquí, también tienen que aprovechar pues cada una de esas herramientas y que realmente las hagan suyas, porque si ustedes no las hacen suyas y si ustedes no le transmiten eso a sus equipos, la importancia de estar los lunes en capacitación, la importancia de escuchar cosas diferentes, de hacer cosas diferentes, de aprender de las personas que ya pasaron ese camino, ¿no? Que ya llevan a lo mejor sí 5, 10, 15 años y siempre volvemos a escuchar lo mismo, ¿no? Así como, bueno, pero es que tú ya llevas 15 años, es que tú no sé qué, sí, pero esa persona que hoy te lo está contando así, ya pasó lo que tú pasaste. Y entonces volvemos a este tema, por ejemplo, que yo les decía, ¿no? De la sabiduría y los ancianos. Pues sí, si los jóvenes escucháramos un poquito más la experiencia de la gente que ya trazó ese camino, cometeríamos menos errores y probablemente como seres humanos evolucionaríamos de una manera un poco más rápida, ¿no? Pero no lo hacemos, volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, gracias por darse hoy este tiempo, gracias por escucharlo, pero sobre todo, a mí me gustaría que ustedes se hicieran una promesa a ustedes mismos de realmente trabajar ese propósito para poder trabajarlo con su gente y poder lograr esos objetivos
y esas metas. Y pues eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o si quieren comentar algo, igual estoy abierta. Ay, Estefi, muchísimas gracias, está increíble. Me parece que muchas de las cosas a veces ya las sabemos, pero las dejamos olvidadas en el cajón. Entonces me encanta la idea pues, que nos las recuerdes de una manera tan dinámica, la explicas increíble. Bueno, lo tienes muy claro y por eso lo explicas tan bien, lo sabes transmitir. Y pues, te agradezco muchísimo porque si se dan cuenta, Estefi sí sabe del negocio de Niken, aunque no lo haga ahorita porque ella, pues, como les dije al principio, se dedica a otras cosas. Pero bueno, es hija de María Limón, nuestra offline, de muchos de aquí, que es Diamante Real, y entonces, pues, María tiene, no sé, 18 años en Niken, o sí, ¿no? Y pues Estefi ha crecido con Niken toda su vida, es cotitular de María y sabe perfecto cómo hacer el negocio. Entonces, el día que ella quiera, tiene su plan B ahí esperándola y lo sabe hacer muy bien, ha crecido con él. Entonces, bueno, pues también que sepamos que personas de nuestras familias pueden quedarse con nuestro negocio el día que nosotros no estemos y pues qué mejor que irles enseñando a recorrer el camino. Yo te agradezco muchísimo, Estefi. Es un recordatorio muy padre para todos, saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y también pues para las que somos líderes, bien lo dijiste, es un gran aprendizaje, pues el tener paciencia, el tener consideración, el ponernos en los zapatos de los otros. Y para los que van empezando igual, porque algún día nosotros también empezamos y alguien nos tuvo paciencia y alguien nos enseñó el camino. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron y a ti en especial, Steffi. Muy, muy padre tu plática de Ikigai. Pues aquí tienes unas felicitaciones de Yoya, de Maribel, desde Monterrey. Y pues les agradezco muchísimo a todos. No sé si alguien quiera comentar algo más, pero les voy a dejar. ¿No tienes por ahí tus redes sociales, Steffi, y el nombre del lugar que creaste para las personas de la tercera edad? Pues se me hace increíble si alguien conoce en Puebla a... Por ahí, Perdón, saben que me encanta que muchas veces tenemos a papás o mamás en nuestras casas, nosotros nos tenemos que ir a trabajar y a veces no sabemos pues realmente qué hacer con ellos, cómo distraerlos, cómo lograr que pasen unos tiempos agradables y que aprendan cosas. Entonces, bueno, pues este proyecto está increíble, métanse a verlo a la página, Aldora. Bueno, ya, o tú sí puedes, Steffi, decirnos tus ordenadas. Sí, claro, de todos modos se las pongo ahorita en el chat. Okay. Muchas gracias. Y contestando a la pregunta que está por aquí en el chat que dice, ¿cómo podríamos aplicar el Ikigai a nuestros hijos o cómo enseñarlos a definir su Ikigai? Híjole, yo creo que muchas veces algo que como hija puedo decir y he aprendido es que siempre vemos el ejemplo. Entonces, creo que algo muy importante es nosotros realmente tener definido como ese sentido de vida, ¿no? Y qué acciones lo definen. Y concretamente hacer como esta conciencia de por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, ok, quieres, no sé, jugar fútbol. ¿Por qué quieres jugar fútbol? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de jugar fútbol? Y muchas veces haciendo estas pequeñas preguntas vamos descubriendo como el sentido de las cosas, porque a veces pensamos, por ejemplo, y digo, y aterrizándolo a níquel, ¿no? Que la gente va a entrar porque necesita, tú estás viendo que tiene una necesidad económica.
y tú le estás invitando por esa necesidad económica. Pero esa persona a lo mejor va a entrar porque tiene una necesidad afectiva y social y porque en ustedes va a encontrar un grupo de amigas. Y el dinero va a ser secundario para ella, aunque para ti tú estés viendo que eso sea lo primero que necesita. Entonces, con los hijos creo que también es lo mismo, o sea, entender como un poco y enseñarlos a ver como el sentido y el por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos, ¿no? Y con qué fin. O sea, eso que tú quieres hacer responde a algo que a ti te hace sentir bien o que a mi mamá o a mi papá me hace sentir bien que hagas, ¿no? Porque a lo mejor a mí me da satisfacción que juegues tenis porque yo he jugado tenis toda mi vida, pero a ti te da satisfacción jugar fútbol. Entonces, tiene que ver mucho como con ese respeto a la toma de decisiones y a la identificación de cualidades, ¿no? Y a no verlos como ese proyecto de vida que tal vez yo no tuve, sino a que ellos son un propio proyecto de vida y a que ellos tienen que sentirse como en esa libertad de identificar sus propias cualidades para tomar acción, ¿no? Y que a veces como sociedad vamos encajando y es como, ¿y tú qué eres? Pues tú eres abogada y hasta ahí. Ah, pues tú eres mamá. No, oye, pues pero tengo muchas otras cualidades, ¿no? Y puedo hacer muchas otras cosas, o sea, no porque haya estudiado leyes, solamente me voy a dedicar a trabajar en leyes toda mi vida. Puedo hacer muchas otras cosas y tal vez una de ellas es ventas porque soy muy buena en ventas, a pesar de que estudie leyes. Entonces, creo que mucho tiene que ver más bien como en empezar a trabajar como esas cualidades, ¿no? Y que ellos puedan tener como esa armonía entre lo que decíamos, como los valores, las funciones, los hobbies, ¿no? El trabajo, y entonces ir encontrando cómo entrelazar ese sentido. Espero haber dado un poco de luz en esa respuesta. Gracias, Sí, muchas Oye, gracias. Gracias, qué linda. No, ¿de qué? y también Steffi, Yoya tiene la mano levantada, entonces si quieres abrir la mano Yoya para hacer tu pregunta. Gracias, gracias. Hola, Steffi. Oye, está increíble tu plática, de verdad, ¿eh? Bueno, perdón. Ahí te escuchamos. Gracias. Steffi, interesantísima tu plática. El concepto de Ikigai, pues claro que todos lo tenemos, yo lo tenía, pero me pareció fascinante todas las preguntas que nos pusiste como para reflexionar. ¿Tú crees que nos las podrías compartir? Se me hizo súper interesante, por ejemplo, en un proceso, en cualquier proceso que hagamos, ¿en qué momento es cuando más gozas algo como para descubrirlo y para a lo mejor implementarlo en otro lado y para ir descubriendo en qué somos buenos, qué nos gusta, qué nos emociona y por ahí ir encontrando el sentido a las cosas, ¿no? Me encantó. ¿Tú crees que esas preguntas nos las puedas compartir, toda esa lista? Sí, claro, se las mando para que se las compartan. Padrísimo. Muchas gracias, Steffi. De veras, No, muy, ¿de muy qué? bonito, muy Gracias padre. a ti. Me Y encantó. sí, como dices, o sea, realmente, y también lo decía Coca, o sea, todos lo tenemos y lo sabemos, pero a veces no le damos el tiempo, ¿no? De hacernos esas preguntas o de realmente como ir alineando lo que hacemos con un sentido y con una armonía interior. Y como dices, y sobre todo, todo lo que podemos descubrir, ¿no? Así es, así Qué es. padre. Y algo también súper importante es como el ir rompiendo los miedos, porque el mismo sistema nos ha hecho ir en contra de nuestro sentido. Entonces, como todo es ya como tan material, todos son metas, todos son objetivos, y entonces, ¿y cuánto tienes? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto, no? O sea, como toda esta vida como tan material, si se van a esta vida un poco más de sustancia, muchas veces nos da miedo romper esas barreras, pero cuando lo haces, te das cuenta de que no estaba tan difícil. O sea, eran más los miedos y los estereotipos de hacerlo que lo que realmente sucedió. Entonces, es como un poco Ciertísimo. empezar a defender eso que sentimos y eso que nos da paz y es como, discúlpame, pero pues, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto ahí, ¿no? Y no pasa nada, o Ciertísimo. sea, a lo mejor viene un enojo de un día o de unas horas, pero al fin y al cabo van a empezar a respetar
eso a lo que nosotros le somos fieles, porque si nosotros no le damos ese respeto a nuestro sentido de vida y a nuestro propósito, los Claro. demás no lo van a respetar. Por No lo supuesto. van a hacer valer. Y también al contrario, ¿no? Vencer tantos miedos que nos impiden hacer cosas que no tenemos idea que somos capaces y, ¿no? Exactamente, exactamente. Padrísimo. Ujú. Súper. Muchas gracias, Steffi. Súper. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias. Y aquí Gracias, Steffi Steffi. te También pone- les mandamos a los chats las lecturas recomendadas, porque también se me hace súper interesante. Sí, No conocía a esta persona, es mujer, ¿no? Mieko Camilla, Sí, y se me hace que ha de estar, bueno, todos en general muy padres. Les mando las lecturas recomendadas a los chats. sí, y aquí Creo que te, sí. te ponen en el chat de Steffi que, bueno, terminan diciendo, nos enrolamos en todos nuestros quehaceres y hay que detenerse a gestionar si estamos siendo fieles a nuestro propósito y si estamos cambiando, definir si es así como ya queremos cambiar la dirección. Y tienes todavía más felicitaciones. También te dice Adela, mil gracias, Steffi. Qué buena conferencia de gran aprendizaje y autoconocimiento. Un abrazo. Y después ya tenemos, Ángeles también pone muchas gracias, Steffi, por tu tiempo, por darnos esta excelente plática. No, pues gracias a ustedes por darse el tiempo y darse el espacio y el poder hacer estas preguntas. Si pueden quedarse 5 minutitos ustedes en silencio respondiéndolas y viendo qué es lo que alrededor está de su vida para poder empezar a dar, acuérdense, un paso a la vez y empezar por lo poquito y por lo chiquito, pues va a ser como muy bueno para ustedes. Muchas gracias por la invitación, Gracias. Coca. ¿Y cómo se liga al logo de Niken finalmente de siendo mejores seres humanos? Finalmente ese es el propósito, ¿no? Así es. Yo ya nada más para cerrar, pues gracias, Steffi. Cada día te admiro más y te quiero más. No, no te puedo querer más porque te quiero demasiado toda mi vida, pero te admiro mucho y me da muchísimo gusto que puedas compartir con mucha gente lo que sientes, lo que sabes y con lo que eres congruente, ¿no? Que eso es una cosa importantísima, que has sido congruente con lo que vas sintiendo y vas haciendo en la vida. Y que pues me da mucho orgullo que tengas ahora junto con la persona, el socio que comparte contigo las cosas, que tengan esa maravillosa Aldora, que ojalá que los que no viven en Puebla algún día vayan solo a conocerlo. Está padrísimo. Pues muchas gracias, No, Steffi. gracias a ustedes por la invitación y pues muchas gracias a todas por escuchar, por los comentarios y espero que les sea útil. Eso es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. No dejes de mandarnos el nombre de Aldora, página y todo, porque pues a lo mejor alguien en Puebla le puede servir. Sí, claro que sí, para que nos recomienden. Ya les puse por ahí la página de internet, que es aldora.mx, y en Perfecto. Facebook y en Instagram igual nos encuentran como Aldora México, me parece que está. Tiene un loguito verde con como un pajarito. Okay, perfecto. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias, bye.